Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la formación de los ácidos y grácidos. Existen dos tipos de ácidos, pero en este caso vamos a hablar de los ácidos y grácidos. Entonces, aquí tenemos cómo se escriben las fórmulas de los ácidos y grácidos. En este caso, la formación de los ácidos y grácidos se escribe con el símbolo del hidrógeno, luego el símbolo del no metal. ¿Ya? ¿De qué familia? Del grupo número 6A y grupo número 7A de la tabla periódica. Desde el azufre hasta el telurio, prácticamente esos tres de ese grupo son los que forman ácidos y grácidos. Y del grupo 7A, desde el flúor hasta el yodo. Esos son los únicos elementos que forman ácidos y grácidos. Entonces vamos a ver el ejemplo, ¿no? Entonces, aquí con respecto a la nomenclatura, tenemos que la nomenclatura tradicional y sistemática, pero nos vamos a enfocar solo en la tradicional. Más adelante haré otro video con los diferentes tipos de nomenclatura, que en este caso son 3 tipos, pero vamos a emplear la nomenclatura tradicional. Entonces, para los ácidos hidrácidos, ¿ya? Hay que también tener en cuenta que al formar o al representar en una ecuación química estos elementos, debemos recordar quiénes son esos elementos que son moléculas prácticamente, que son elementos diatómicos que poseen 2 átomos, que así están presentes en el ambiente. En el ambiente están representados de manera molecular. Entonces, en este caso, ¿cuáles son esos elementos? Serían el hidrógeno, el nitrógeno, el flúor, el oxígeno, como ya lo habíamos visto, el yodo, el cloro y el bromo. Cada vez que vamos a representarlos en una ecuación química, los tenemos que representar de esa manera, de manera molecular. 2 átomos de hidrógeno, si en el caso de que lo representemos en una ecuación química. Eso ya lo vamos a ver con el ejemplo. Con respecto a la formación de su nombre, lleva la palabra ácido y la terminación hídrico. Hídrico, por eso es ácido hidrácido. Hídrico. ¿Ya? Con el primer nombre, la primera parte del nombre del elemento. En este caso tenemos el ejemplo del ácido flúor hídrico. ¿Ya? Tiene obviamente otro nombre, pero prácticamente el nombre común con el que lo solemos ver en libros, en páginas web, sería el ácido fluorhídrico. El conocido ácido clorhídrico, ¿ya? O cloruro de hidrógeno también se conoce, es el más común de los ácidos, que lo solemos escuchar en la química, prácticamente en las soluciones, cuando se hace formaciones de diferentes tipos de ácidos. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces, para la formación de los ácidos grácidos con el grupo 6A, que están el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, vamos a utilizar esta oxidación de -1. Como dije en un principio, al representarlos en la ecuación química, se representan de manera molecular.
Entonces, si yo combino al hidrógeno, sabemos que es una molécula diatómica, presenta dos átomos de hidrógeno en el ambiente, más, en este caso, el no metal, que escogería el yodo, que también se representa de manera molecular en el ambiente. ¿Ya? Entonces, esos son los reactivos. Para formación del producto, el estado de oxidación que trabaja el yodo sería de -1 y el estado de oxidación con el que trabaja el hidrógeno sería de +1. Al hacer el intercambio, prácticamente me quedaría así. ¿Ya? Y el nombre, para poder darle nombre a este compuesto, tenemos que utilizar a la primera palabra que sería ácido, ¿ya? Ácido. En este caso viene el yodo, yodo y la terminación hídrico, hídrico, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí el ácido hídrico. Recordemos que siempre tenemos que balancear o ver si está balanceada nuestra ecuación química. Si está en equilibrio, pues no lo está. Y si no lo está, nosotros tenemos que balancearla por el método de tanteo, que en este caso sería ubicando esos coeficientes estequiométricos que me convengan a mí para poder formar ese equilibrio químico. Entonces, aquí vemos que hay un desbalance porque hay dos átomos de hidrógeno no reactivos y aquí solo hay uno en el lado de los productos. En el lado de los reactivos, el yodo, hay dos átomos y en el lado de los productos solo hay uno. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ubicar ese coeficiente estequiométrico que me ayude a mí a poder balancear. En este caso sería el 2. Ese 2 afecta a todo el compuesto y ya tendría dos átomos de hidrógeno y dos de hidrógeno, dos de yodo y dos de yodo. Entonces yo ya tengo balanceada mi ecuación química. Entonces vamos al siguiente ejemplo, ¿no? Entonces tendríamos aquí el grupo 6A contiene el azufre, el selenio, el telurio. Entonces para la formación tendríamos primero el hidrógeno, que se lo representa de manera molecular, en este caso más el telurio, ¿ya? Y ustedes dirán, pero ¿por qué no tiene aquí el 2? Porque el telurio no pertenece a ese grupo que se representa de manera molecular en una ecuación química. Entonces el telurio se mantiene así. Como producto, recordemos que al hacer el intercambio de los estados de oxidación, en este caso el hidrógeno, siempre al formar ácidos y hidrácidos, va a utilizar el estado de oxidación +1, mientras que el telurio, en este caso, como es perteneciente al grupo Ca de la tabla periódica, utiliza para la formación de ácidos y hidrácidos el estado de oxidación -2. Al hacer el intercambio, me quedaría así, ¿no? H2Te, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo nombro? La primera palabra, que es ácido, y la primera parte del nombre del no metal, que en este caso sería telur hídrico. Bueno, en este caso hago una corrección. El telurio es un metaloide, o sea, es tanto no metal como metal. Tiene esas características de metal y características de no metal. Así que es considerado un metaloide. ¿Ya? No considerado netamente un no metal, sino un metaloide, que puede ser como un metal y también como un no metal. Bueno, en este caso ya sabemos lo que tenemos que hacer, balancear nuestra ecuación química o verificar si lo está o no lo está. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, aquí hay dos átomos de hidrógeno y dos átomos de hidrógeno. Prácticamente ya los hidrógenos están balanceados.
Acá el telurio, vemos que hay un átomo de telurio en el lado de los reactivos y un átomo en el lado de los productos. Entonces, como tal, ya tenemos balanceada nuestra ecuación química. Prácticamente el coeficiente estequiométrico que está siendo utilizado es el 1. Es el 1 aquí, el 1. Pero se sobreentiende y no se pone. Entonces por eso que no se lo ve ahí. Pero es como que estuviera. Esa sería la formación de los ácidos y grácidos. Y obviamente balancear la ecuación química. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Esperen muchos más videos con respecto a la química, con respecto a la formación de los demás compuestos